Ahora sí, buenos días de nuevo. Bien, hoy vamos a hablar de Server Message Block. Es un protocolo nuevo, más o menos en el año 80 se ideó, así que Mm, imagínense. ¿De ahora? Y ustedes dirán, ¿por qué vemos esto? Bueno, en realidad este protocolo se sigue usando. Windows sigue usando esto cuando le doy compartir una carpeta en red o le doy imprimir a una impresora de red, ¿sí? Eh, Nosotros vemos algunos servicios, vamos a ver que hay una versión libre eh, y la vamos a ejecutar en nuestro LPR de Server Message Block que se llama Samba. Este protocolo es SMB y ellos le pusieron al software Samba. Bien, eh, hay bastante información, he sacado alguna información un poco vieja, agregué acá al final esta URL donde habrá un ejemplo bastante simpático de configuración que es más o menos parecido a lo que nosotros usamos. Este es lo que le decía, a ver, ¿están viendo el mouse? Sí, pero bueno, este es lo que les decía la implementación de software libre que se llama Samba, que es la S de Server Message y Block. Block acá. Este es un tutorial bastante nuevo de configuración que está piola. Bien. Eh, Vamos a hablar, antes de SAM SMB, vamos a hablar de un protocolo viejísimo. Nos vamos a remontar a los años 80. Voy a tratar de ser breve con esto porque eh, tiene que ver un poco con la historia. Vieron que yo pongo historia, bueno, eh, no existían o estaban arrancando las redes locales. Lo cuento porque está muy atado este protocolo NetBIOS a SMB, aunque han tratado de todas maneras de separarlos y no usarlo más, pero bueno, hasta hace poco estaba atado, ligado a SMB. NetBIOS, ¿ese sí le suena o no? Eh, sí, me suena, pero no me acuerdo, no tengo idea. Ok, bueno, es un protocolo muy viejo. IBM se lo pidió a una empresa Cytec para que lo desarrollara y era en el principio de las redes locales. Eh, es bastante rudimentario. Las máquinas IBM PC tienen algo que se llama BIOS, cuando arrancan, que es un sistema de entrada-salida básico. Bueno, ellos hicieron un, un sistema de entrada-salida básica para la red, para utilizar una red local. Entonces le pusieron NetBIOS. Permitía máximo 72 puestos de trabajo en la misma red, que en esa época estaba bueno, era bastante. Eh, y en protocolo de capa 5, o sea, viene a ser un poquito más, llega casi este, hasta la aplicación, sería como de transporte un poco más, ¿sí? Eso permitía a cualquiera que haga una aplicación, se comunicaba con NetBIOS y NetBIOS se encargaba de entregársela a otro host de esas 72 máquinas posibles que hubiera. No tenía un estándar público, lo, lo fabricaba IBM, lo vendía IBM, y además no es ruteable. ¿Eso qué significa que no sea ruteable? Es una pregunta. Sí, que solamente servía para comunicar a 72 hosts de una misma LAN, no de la misma red, no de otra red Claro, no de tengo equipos. forma, por más que tuviera dos redes interconectadas. Supónganse que yo tenía una empresa y tenía, no sé, dos pisos y tenía, no sé, una red en un piso y otra en otra. Si yo las quería interconectar, igualmente NetBIOS no me servía, o sea, yo ponía NetBIOS me andaba todo, pero en una sola red. Si quería mandarle datos a la otra, imposible.
Eh, y los servicios que le ofrecía a la aplicación era una servicio orientada a conexión o a sesión o datagramas que es sin conexión. Que si ustedes lo ven en retrospectiva es parecido a lo que les da TCP y UDP, Ujú. porque TCP lo hace con conexión, o sea, establece alguna sesión, les diría casi. Mientras que UDP son datagramas aislados, sin iniciar, no hace un handshake, no hace un negociado. ¿Sí? Esos eran los dos servicios y tenía un protocolo de manejo de nombres que servía para resolver y registrar nombres de hosts. ¿Sí? Eh, los hosts debían tener en esa red de 72 hosts como máximo, obviamente, un nombre único de red. Y también se podía tener un servidor de nombres que para colmo no tiene nada que ver con DNS. O sea, cumple una función parecida para registrar nombres, pero tampoco era escalable. Eh, y tampoco era jerárquico. O sea, yo tenía un servidor de nombres con suerte para cada una de las redes y punto. Y esos servidores de nombres se llaman NetBIOS Name Server, NBNS. Bien, esos son los dos servicios o las dos cosas que tenía. Bueno, esto es a título informativo, no voy a hacer demasiado hincapié, pero fíjense, la sesión, si lo comparan con las primitivas de TCP, uno está en espera, cuando un servidor está en espera, después calls, cuando un cliente va a llamar, inicia la negociación, hang up es cortar y después una vez que están conectados, han hecho sesión, tienen enviar y recibir. ¿Sí? Es parecido de alguna manera a las primitivas de TCP. Y cuando era la comunicación orientada a datagrama, era mando un datagrama y recibo. O mando un datagrama a todos y recibo de cualquiera que venga. Esto era porque si ya había mandado datos, yo por ahí podía especificar acá a qué máquina en particular, tanto para mandar como para recibir. Pero no es mucho más que eso. Si ustedes se fijan, UDP tiene un par de primitivas más, pero tiene básicamente mandar y recibir datagramas. ¿Sí? Bien. Eh, y, y, con respecto al tema de nombres, de registración de nombres, eh, si yo no tenía ese servidor NBNS en mi red, lo que hacía es cada vez que arranca una máquina, y lo que sigue haciendo Windows, creo, cuando arranca una máquina, manda el nombre a toda la red. Si ya hay otro host con ese nombre, este le contesta y le dice, no, es mi nombre, entonces la máquina termina de intentar avisar que ella se llama de esa manera. Si nadie contesta, significa que ella va a asumir ese nombre. ¿Sí? Bueno, acá puse lo mismo, esto lo debería sacar, que no rutea por ser de brocas, ya lo dijimos. En el caso de tener un NBNS, un NetBIOS Name Server, lo que hace es, en vez de mandar por broadcast el nombre, cuando arranca la máquina, se lo manda a ese servidor. Y ese servidor valida que sea único en la red y lo asocia a esa IP. Si ya existe otro, obviamente le dice que no. Si está bien, le da OK y ya a partir de ahí cualquiera que le pregunta al NetBIOS Net Server el nombre de esa máquina, él le responde con la IP y se puede conectar. ¿Sí? No sé si ustedes conocen el servicio Wins de Microsoft. No, no. Bueno, ese es un servidor de NBNS. De hecho, hay un módulo de Samba también, que es la implementación que vamos a ver nosotros, que se llama, esperen que se los marco acá abajo, NMBD. Esta es la implementación de un servidor NetBIOS Net Server. ¿Sí? Ustedes vieron, esto es lo que hace cuando usted arranca una máquina en una red Windows y hay otra que tiene el mismo nombre. ¿Qué les dice? Le avisa cuando están arrancando o no. Eh,
¿No han probado nunca poner una máquina en la misma red que con el nombre de otra? No. No, no, no. Po, qué poco curiosos que son. Y bueno, si tenemos una sola máquina, o dos a lo sumo. Y ahí está, si tenés dos está bien. Bueno, lo que hace cada máquina cuando arranca, o sea, ¿por qué les digo esto? Pues yo he lidiado un montón de veces con usuarios en redes grandes, en el trabajo, no sé, de no sé, 50, 60 máquinas que tienen Windows, desgraciadamente. Entonces, por ahí cuando le ponían una máquina nueva a uno, le ponían el mismo nombre que tenía la vieja y la vieja se la pasaban a otro. Entonces, cuando se conectaban a la red, no, que mi máquina no me anda. Y cuando arranca le sale un cartel hermoso que dice, hay otra máquina con el mismo nombre. Bueno, eso es por este protocolo. O sea, lo que intenta hacer, bueno, acá les muestro. Lo que intenta, no sé si alcanzan a ver bien eso. Sí, sí. Bueno, se los traduzco porque las letras están, yo que estoy, lo tengo enfrente, no lo veo bien, me imagino ustedes a través de la red. En el caso de que la máquina se vaya a registrar, o sea, esta máquina arranca, está arrancando y no tiene configurado un servidor WINS, ustedes en la configuración de red, si ponen eh, ipconfig/all, van a ver una parte que dice servidor WINS y ahí debería, si tuviera configurado, tiene la IP. En el caso de que no tenga servidor WINS, lo que hace es le manda a todos por broadcast, a todos los hosts de la red, dice, me quiero registrar con el nombre, acá, bueno, dice un nombre, no sé, Azutec. Eh, en el caso que haya alguien que tenga ese nombre, por ejemplo, esta máquina ya tenía ese nombre, le avisa a ella, no, yo tengo ese nombre, entonces, bueno, él no puede terminar de registrarte con ese nombre. Si no hubiera nadie, no avisa nada y bueno, esta máquina ya queda con ese nombre de ahí en adelante. Todos, como hizo un broadcast, y ya saben que esa máquina se llama Zutec. En el caso que yo te hubiera tenido configurado acá el servidor WINS, en la máquina esta, cuando arranco, lo que hago directamente en vez por broadcast, le aviso solo al servidor de NetBIOS Name Server, le aviso que me quiero llamar de esta manera. Entonces él, si hay otra, me dice, no, hay alguien que tiene ese nombre, o si le parece bien y nadie lo tiene, me dice, ok, listo. ¿Sí? Ese es el procedimiento para... ¿En El procedimiento... Windows es esto? ¿Cómo, perdón? Que si es en Windows, así, estamos hablando Sí, también sí. de... Ah, del, Sí, sí, así del cuando servidor. arrancas Windows, ¿sí? ¿Pero Linux también? O sea, estamos hablando de los dos. ¿El de abajo? No, no, digo si es para los dos sistemas operativos, tanto Linux como Windows. Ah, no, no, para Linux no. Ah, No, está. no. Y, O sea, sí puede ser para Linux si vos lo tenés instalado el NetBIOS Name Server. Para, además de comunicarte con las aplicaciones comunes TCP/IP, si vos tenés configurado el protocolo NetBIOS en Linux, sí, lo que va a hacer, va a intentar hacer este protocolo porque él lo que hace es eh, implementar el protocolo. Así que si vos le decís que tiene NetBIOS, va a hacer esto cuando arranca. Eh, yo no sé los últimos Windows si ya no lo tienen implementado. Lo que pasa es que este protocolo, como les contaba, es para muy pocas máquinas, no se rutea, no es escalable. El sistema de DNS, de nombres es distinto del DNS común. Entonces, hoy en día no sirve para nada. No se los quería decir así, pero bueno. Eh, y después, ¿cómo resuelve los nombres? Esto sería lo mismo. Por ejemplo, perdón. Yo estoy en esta máquina y me quiero comunicar con alguna otra, lo que hago es, si no tengo un servidor de nombre, hago un broadcast a todos preguntando, che, ¿quién se llama tal o cual cosa? A lo cual alguien responde, che, sí, soy yo y mi IP es tal. Si tuviera en esa red un servidor de NetBIOS Name Server, lo que hace es le pregunta a ese servidor y si él tiene registrado el nombre, le dice, sí, ese nombre está en esta IP y me lo devuelve, ¿sí? Eso es para poder comunicarme entre las PC usando NetBIOS Name Server. Fíjense que tiene cosas parecidas o mezclado a ARP y a DNS, qué sé yo, es así. Bien, de todas maneras, bueno, eso lo dejamos ahí, se los cuento, les cuento este NetBIOS porque después van a ver que Samba tiene bastante que ver
o creció a la par de esto por defecto originalmente, entonces después le costó bastante despegarse. Pero incluso en nuestro práctico vamos a ver que a veces hacen consultas de NetBIOS Name Server y ustedes dicen, ¿qué? Bien, bueno. Hasta acá, dudas, preguntas, ¿se entendió eso? Sí, sí, sí. Lo que no entienden es para qué lo damos, pero bueno, no se hagan problemas, ya lo vamos a terminar de ver en la clase. Ok, Mariano, ¿alguna duda de esto? No, no, Ok, genial. todo Bien. bien. Bueno, ahora sí, pasamos a SMB Server Message Block. También es un protocolo nuevito, tiene apenas 50 años, 40 años, perdón. Y la idea era que IBM estaba buscando protocolos de red para esos nuevos sistemas de redes locales que estaban arrancando en esa época. Y lo que más querían, lo que más se necesitaba en ese momento era compartir archivos e imprimir, porque, digamos, si yo tenía máquinas, era muy caro, máquinas con disco, ustedes se deben estar riendo ahora, por más que tengan el micrófono muteado, porque en esa época eran caras las máquinas con disco, entonces con suerte uno se compraba una máquina con una disquetera y tenía el super disquete de buteo. Y se necesitaba almacenar algo, a lo sumo tenía una segunda disquetera donde podía copiar las cosas. Entonces, por ahí en una empresa tenían la suerte de tener una o dos o tres, o dos máquinas con disco y el resto no, entonces querían un servicio para que yo no tenga que andar sacando y poniendo disquete ni cosa por el estilo. Además los disquetes, la información ahí era menos confiable Claro. que Crónica TV, les diría, pero bueno. Sí. Entonces se les ocurrió ofrecer este servicio de compartir archivos. Entonces una máquina con disco, en esa red, si usaba SMB, yo podía arrastrar o pegar o copiar en esa máquina los archivos. Y otra cosa, obviamente, que también era cara, era las impresoras. El que tenía una impresora, era un lujo. Entonces, también quería un protocolo para poder compartir las impresoras que tenía alguna máquina conectada a ella. No existían impresoras red todavía, obviamente. Hoy en día cada vez usan menos la impresora, casi todo es digital, pero bueno, en ese momento eran caras. Entonces, pensando en eso, IBM buscó un protocolo. Bien, obviamente, ¿de qué capa es este protocolo? ¿De qué capa estamos hablando? SMB, si me permite compartir archivos de impresoras. Aplicación. Sí, señor, aplicación. Entonces, para esa época dijeron, bueno, a ver, busquemos algo fácil que ande en una red local. Y que si no sé, lo primero que hicieron fue implementarlo arriba de NetBIOS. ¿Sí? Usaron, esto me permitía una red de a lo sumo 72 máquinas, poder compartir archivo de impresora, lo cual estaba buenísimo. Eso fue en los 80. En el 85, esta NetBIOS, no lo puse en las diapos porque la verdad que tampoco importa mucho, la extendieron, le pusieron algunas mejoras y se llamó el protocolo NetBEUI, que era NetBIOS Extended User Interface, pero seguía siendo casi lo mismo que NetBIOS, sí, no era rutable, usaba un servicio de nombres, el mismo NBNS, y la verdad que bueno, dejaba bastante que desear. ¿Qué pasó después? Samba, la gente de Novell, bueno, no creo que a esta altura lo conozcan a Novell. Novell era un fabricante de sistemas operativos y de red. ¿Lo sintieron nombrar al menos?
nombrar, sí, pero cuando tenemos que estudiar obligadamente historia. Después, claro, Pero vos decís como que es mala la historia, está buena, porque eso te dice o sea, ahí entendés un montón de cosas, por eso yo los torturo con la historia. Bueno, era un sistema operativo de redes que era copadísimo, era la contra de IBM, perdón, de Microsoft. Eh, entonces, tomó este protocolo Samba y lo montó arriba de su implementación. Tenía en capa de red un protocolo que se llama IPX y en capa de transporte SPX. Es como si hubiera puesto, o sea, tomó NetBIOS y en vez de ponerlo en bare metal, o sea, en la red física, NetBIOS lo puso sobre esto. IPX, SPX, como si fuera TCP/IP. Y como Samba corría sobre NetBIOS, si yo quería compartir archivos, esta información la encapsulaba en esto y después la encapsulaba en TCP, por así decirlo, y después en UDP. ¿Sí? Muy feo, pero seguía ahí NetBIOS pegado a Samba, a SMB. En algún momento se estaba estandarizando y empezaba a tomar potencia las redes tipo TCP/IP, no Nobel, o sea, no IPX, sino TCP/IP. ¿Y qué hicieron lo mismo? Hicieron lo mismo. Montaron SMB sobre NetBIOS sobre TCP/IP. ¿Sí? Hay un estándar, fíjense los números, es bastante viejo. Acá lo que había escrito, Samba sobre NetBIOS sobre TCP/IP. Bien. Recién 13 años después, en el 2000, Samba se libró de NetBIOS, entonces se podía montar Samba directamente sobre TCP/IP. ¿Está? Ahí está buenísimo porque me sacaba todas las limitaciones que tenía NetBIOS, pero fíjense, recién 20 años después de crearlo, nos liberamos de NetBIOS. ¿Qué pasó en el futuro siguiente? Bueno, Microsoft usó Samba sobre TCP para su Windows for Workgroups. Ese capaz que le suena. En realidad en ese momento también estaba con NetBIOS, porque fue en el año 92. Después siguieron usándolo en su Windows 95, 98 y XP, Samba sobre NetBIOS sobre TCP/IP. Claro, en Windows 2000 recién se montó Samba directamente sobre TCP/IP, pero a esa altura a SMB le cambiaron nombre y ellos le llaman CIFS. En realidad son todos dialectos del mismo protocolo de Server Message Block. En el 96 le pusieron CIFS, pero a su dialecto. Van a ver que hay varias versiones ahí. Como ha ido evolucionando del 80, tiene como 10 versiones más o menos SMB distintas y algunas son incompatibles entre sí. A mí me ha pasado que, por ejemplo, creo que era la versión de Windows, cerca del 2000 había una versión Windows Millennium, creo que era, que lo que yo compartía con Windows Millennium no me andaba o no lo veía con XP, pero sí con 2000 y era un matete todo, pero ¿por qué? Porque usaban distintas versiones o dialectos de Samba, ¿sí? Bueno, en el 96 un dialecto le pusieron CIFS y de ahí, bueno, Microsoft ya lo dejó como su estándar para todos los operativos Windows, que era esa versión de Samba que se llama CIFS sobre TCP. A partir de ahí creo que no la cambiaron, entonces hoy en día no está ese problema de que algunas son incompatibles entre sí. No sé si les pasó eso alguna vez. es que, profe, nunca hemos, yo por lo menos nunca he compartido nada entre varias. No, no me podés No. decir eso. Excepto el año pasado, no, el año pasado, Es una puñalada al cuando... corazón lo que me estás diciendo. No, hay un único protocolo que vimos en Linux, no me acuerdo cómo se llama, que era para compartir disco. ¿Cómo se No, vos llamaba? estás hablando de NFS.
NFS. Olvídate, NFC es otra cosa. Bueno, pero eso fue lo único No, pero nunca bueno, está bien, es que si no has trabajado por una empresa, o sea, claro, ¿no? Como digo, bueno, ¿no? Más no de... tenés, pero si tenés más de dos, más de una máquina, deberías conocerlo, o al menos lo deberías haber usado. Te paraban en una carpeta, tecla derecha, compartir como y chao, y después los otros entraban y te borraban todo y vos no sabías qué pasaba. Eh, ¿Es o no así, Mercedes? Sí, vos sabés que cuando dábamos introducción a las redes, les hacíamos compartir en Windows y hacer todo ese tipo de prácticas. Claro. Yo no me acuerdo, Axel, en qué año cursaste, pero 2017. claro, capaz que ahí ya hayan cambiado las No, bueno, no, prácticas, no importa, o sea, se usaba pero bastante y se hacíamos usa. esas cosas de borrar las cosas compartidas. Ah, mira. No, yo nunca lo he hecho, no. Pero, o sea, bueno, todo este no sirve para nada esta introducción, no, no, muy mal me está haciendo. Bueno, otra cosa, o lo último mejor de la historia. SMB también seguía, para asociar la máquina y la impresora a compartir, seguía resolviendo esos nombres que yo le ponía en capa aplicación, con su super sistema NetBIOS Name Server. Entonces, cuando se lo sacaron de encima, en el 2000, se lo sacaron uy, me faltó la virome. Cuando se sacaron de encima en el 2000 el NetBIOS y lo hicieron sobre TCP/IP directamente, ahí tuvieron que decidir qué hacer, qué sistema de nombre usar, y bueno, obviamente, ¿qué usaron? DNS, ¿sí? Bien, quedan 10 minutos. Esperen que cierro eso. Bueno, ahí les cuento entonces un poco la evolución, cómo fue para que, la verdad que los debo haber mareado, con gráfico por ahí va a quedar mejor. Primera opción en los 80, esto, usaba el protocolo en capa aplicación de compartir archivos y usaba NetBIOS o NetBEUI, cualquiera de los dos. El NetBEUI era mejorado y esto era para redes 802. Estos eran redes Ethernet, estas eran redes Token Ring y esta no me acuerdo. Después en el 86, como les decía, Nobel dijo, bueno, vamos a poner, Nobel llegaba hasta acá, hasta transporte, esto era IPX, SPX, y lo que hicieron, pusieron NetBIOS con Samba o con SMB arriba para compartir en sus redes Nobel archivos e impresoras. Un poco más, creo que no, en el 87, 88, lo que hizo el RFC 1001 y 1002 fue montar sobre TCP/IP, que sería esta parte del estándar que conocemos siempre, montar NetBIOS y Samba. Y recién en el 2000 lograron sacarse encima NetBIOS y tener Samba directamente sobre TCP o UDP. ¿Tá? Es un poco la evolución. Acá, ya cuando me saco encima NetBIOS, tengo que ver otra forma de resolver nombres, por eso ya no lo usaban más y usaban el DNS. Bien. Listo, bien. Habíamos quedado acá, si no me equivoco. Entonces, lo que iba a contarles un poco cómo es el formato del protocolo no es ASCII, así que van a haber algunos bits para unas cosas y otros para otras, es bastante feo. Pero bueno, es de los 80, donde ahorrarse 2 bits valía la pena cualquier cosa por ahorrarse 1 o 2 bits. Entonces, por eso es binario, es parecido a lo del DNS, no sé si se acuerdan. Y bueno, y después al final vamos a ver la implementación de Samba. ¿Cómo está este celu? Bueno, para arrancar, acá les muestro, esperen que busque la virome, acá está. Este es el encabezado del protocolo, fíjense, es del bit
0 al 32 y después sigue el 33 al 63 y después etcétera, etcétera. O sea, va así de acá, sigue por acá y después sigue por acá, ¿sí? Los pone en distintos renglones porque no le entraría a escribir todo junto uno al lado del otro. Bueno, arranca con 3 bits, con 8 bits, donde están todos en 1. Los otros 8 bits tiene el ASCII del S, el ASCII del M y el ASCII del B. O sea, cuando ustedes vean en la red van a ver SMB. Entonces lo que tenía, un comando y el estado. El comando hay varios, no lo vamos a ver en detalle. El estado, bueno, tenía 4 bytes. Si ustedes ven, voy a poner a Viromenlo. Si ustedes ven, arranca de acá. O sea, tiene 3 bytes en este renglón y el cuarto está por acá. Flags. Se agregaron otros flags y otros extras, pero quizá lo importante es que tiene un juego de 4 datos que son IDs. Este es la ID del usuario, User ID, cuando se autentica. Este es del árbol, porque cada recurso tiene asociado un árbol de directorios donde va a compartir esa carpeta. El proceso, Process ID. Y no sé bien para qué lo usan, pero bueno, está también ese dato adicional, ¿sí? Esos 4 datos son los que sirven para identificar un recurso y quién lo está compartiendo ese recurso, ¿está? Y del otro lado me dice el proceso que está ejecutando eso del lado local, ¿sí? Bien. Acá vamos con los parámetros que le puedo pasar y bueno, como son un montón, lo pusieron un byte que me dice la cantidad de palabras y después esto en realidad no tiene una limitación, de acuerdo a la cantidad de palabras son las palabras que voy a pasar ahí. Y ahí especifican parámetros de SMB, dependiendo en qué comando esté en particular, es cuántas palabras van a ir. Esto, si no me equivoco, claro, va a continuación de esto. Después de esto, iría, lo que pasa es que no me entraba ahí, iría los words, la cantidad de letras, y después a continuación todo lo que haga falta para esa cantidad. ¿Sí? Que es esto que viene acá. Después de eso, tengo lo mismo para datos, tengo un word count de datos y la cantidad de datos, y esos son específicamente el contenido que tienen de datos, depende del comando que voy a ejecutar. Tengo comandos para acceder a un recurso, para modificarlo, para abrir, para varios comandos. Bien. En cuanto a qué autenticaciones uso yo para acceder a un recurso, en las versiones viejas de Windows 95, 98 usaba una autenticación que se llama Share o de compartir, y otra más nueva que se usa ahora y la que nosotros vamos a usar es de User. La de compartir básicamente lo que hacía era, yo decía, bueno, voy a compartir esta impresora y le ponía una clave. Por más que era encriptada, digamos, todos los que querían, los que estaban permitidos usar esa impresora iban a usar la misma clave. Entonces ese mecanismo era medio malo porque cuando se enteraban todos que la clave para usar la impresora era tal o cual cosa, todos imprimían cosas de la casa de los hijos, de la tarea de la escuela. Y yo no tenía forma de saber quién de todos los usuarios era el que había impreso tal o cual listado. O igual para compartir, si quería asociarme o compartir algo que solo tenía que ver una oficina, por ejemplo, bueno, se daba una sola clave. Si de repente alguien compartía esa clave con alguien de otra oficina, listo, ya está. No tenía mucho sentido. Entonces realmente
hasta celular. Realmente era bastante ineficiente el tema de la autenticación esa. En el 2000, cuando se sacó de encima NetBIOS, lo que se hizo fue una autenticación por usuario, donde eso está asociado a, ¿ustedes conocen dominios de Windows? O Domain Controller, ¿eso les suena al menos? ¿Los han visto? No, ¿Alguien lo ha usado? no. Para que te escucho muy bajito, para que voy a cambiar el... para que otra vez la viro menos... Ahí está. Perdón, ahí sube el volumen. ¿Sí me decías? Que no. No, no han usado nada de esto. No, la verdad que no. Bueno, o sea, ustedes tienen Windows en red y comparten cosas, podrían autenticarse si tienen una máquina que gestiona la autenticación y eso se llama dominio, o sea, crean en la red el dominio, no sé, contabilidad por decirlo, hay una máquina que se encarga de eso y se llama Domain Controller, donde ustedes ahí registran todos los usuarios, las claves, y cualquier usuario que se va a autenticar contra ellos, lo que hace es ir a hablar y le pide permiso de autenticación a esa máquina, ¿sí? Eso es con dominios, es un manejo de dominios de Windows. El esquema de Samba con usuarios me permite autenticarme contra un dominio, o si no hay un dominio en la red, porque también yo puedo armar una red con máquinas Windows que compartan cosas sin dominio, directamente con usuario y clave locales de esa máquina, ¿sí? Ustedes crean en una máquina un usuario con una clave y después para compartir un recurso, si alguien se conecta y no hay un dominio, va a validar con usuario y clave que tenga en esa máquina. ¿Se entiende? Si hubiera un dominio, podría validar contra el usuario y la clave de ese dominio. Al tener un dominio significa que si yo creo un usuario para ese dominio, independientemente de las máquinas, no tengo que crear ese usuario en cada una de las máquinas, sino yo me valido contra el dominio y podría trabajar en cualquiera de las máquinas. En este caso, la autenticación de usuario lo que hace es, le envía las credenciales, o sea, ¿qué credenciales? Usuario, clave y dominio al dominio. Si puede autenticarse, es exitoso. En caso de que no haya dominio, lo que va a intentar hacer es autenticar el usuario y la clave contra el usuario y la clave local de Windows, ¿sí? Una vez que está autenticado, ya digamos todo lo que haga, los archivos que cree o lo que quiera modificar, depende de los permisos de ese usuario contra ese archivo, ¿sí? Esa es la autenticación que vamos a usar nosotros. Samba o SMB, mejor dicho, Samba, la implementación de SMB de Linux, permite incluso crear un controlador de dominio. El controlador de dominio sería la máquina donde nosotros creamos todos esos usuarios y esas claves, ¿sí? Permite crearlo, nosotros no lo vamos a ver, no lo vamos a usar, pero si quisieran emular un Windows trabajando como controlador de dominio, lo pueden hacer. Creo que me enredé demasiado, pero ¿se entendió esto? Lo de autenticación, o sea, hoy en día usamos esta, y para nuestro caso no vamos a usar dominio, porque no tenemos ningún dominio en Windows en LPR, entonces lo que vamos a hacer, el usuario y la contraseña que nosotros mandemos por SMB la van a autenticar localmente en el servidor donde yo me estoy conectando. Debería existir un usuario y debería tener esa clave que yo estoy pasando desde SMB. ¿Estamos? Ahí quedó más claro quizás. Bien. Sí, sí. Bueno, ¿cómo hago para la conexión? Les voy a mostrar cómo es la conexión y cómo es compartir un recurso para que más o menos entiendan el protocolo. Bueno, como SMB es en capa de aplicación, lo que hace primero inicia una sesión, o sea, intenta conectarse contra un servidor SMB. Samba implementa servidor SMB, así que
lo primero que hace el cliente es definir qué van a hablar. ¿Qué? Porque como les decía, hay más o menos 10 versiones distintas de SMB que fue implementando IBM y después Microsoft a lo largo del tiempo. Entonces el cliente le manda los dialectos que él entiende, dialectos se llaman normalmente las versiones, le da eso lo podremos ver después en la práctica, le da un listado de lo que soporta y el servidor le da una respuesta con lo que él soporta, obviamente. Si hay coincidencias, si Alcoyana, va a seguir la comunicación. Si el servidor habla un dialecto que el cliente no habla, da un código de error y a otra cosa mariposa. ¿Ahí está? Supongamos que tenemos suerte y pudimos hacer el inicio de sesión, que se ve, el comando se llama negprot, o sea, negociación del protocolo. El cliente manda ¿se acuerdan cuando vimos el formato que decía comando y yo le decía, depende del comando, los datos que van adentro? Bueno, el comando ese se llama negprotocol y la respuesta es negprotocol response, obviamente. Una vez que yo tuve suerte y pude negociar el protocolo y dije, bueno, vamos a hablar en tal dialecto, lo que hago es intento hacer un inicio de sesión de usuario, ¿sí? Y ahí es donde yo le mando el usuario, el dominio y la contraseña a ese servidor. Entonces ahí el servidor va a autenticar. Si ya tenía una sesión ID, un session ID válido, comprueba que el usuario se pueda conectar al servidor. En caso afirmativo, genera un user ID. O sea, una vez que autentica y es exitoso, le da como respuesta un UID. Obviamente, si intenta autenticar y ya sea el nombre de usuario, la clave o el dominio, en el caso que hubiera un dominio, está mal, o no tenía derecho suficiente ese usuario para ese servidor, o sea, no tenía un SSI válido, en vez de un user ID le da ahí un código de error en ese campo. ¿Se acuerdan que eran 4 campos al principio? Bueno, es importante ver el del UID porque es el que me dice si pude iniciar una sesión como usuario. Esto lo hace con el comando que le manda, se llama syssetupx y la respuesta es syssetupResponse. Si es exitoso, yo de este lado voy a tener un UID válido. Eso es una U, parece una B, pero es una U. Bueno, vamos a hacerla más prolijita. UID. Uy, qué hoja. Acá está. UID válido. ¿Está? Bien. Una vez que ya tengo un usuario válido, ¿qué tendría que hacer ahora? ¿Qué tendría que hacer? Ya me autentiqué. Es una pregunta, ¿eh? Sí, sí. Ah, perdón. Lo primero fue la sesión y recién le devuelve el usuario. Tiene que Claro, ¿y iniciar ahora qué sesión hago? Supóngase que ya validé y listo. O sea, coincide mi dialecto de Samba. Tengo un usuario válido y ahora... ¿Iniciar sesión con ese usuario? No, ya está, ya le inicié. O sea, si logré hacer esto exitosamente, que le mando un comando de iniciar sesión, acá le mando las credenciales, el usuario y la clave, y el dominio si corresponde, y este me da un UID, listo, ya estamos. ¿Y ahora? Ah, está bien. Pensé que estábamos hablando de clave de sesión, clave privada, otra cosa. No, esto no maneja nada de encriptación así. Sí. No. Listo. Una vez que ya logré autenticarme de alguna manera. ¿Y ahora qué hago? ¿Compartir algo? En realidad el cliente lo que quiere hacer es usar algo. Usar una impresora, usar un árbol una carpeta, hacer un árbol de directorios, un árbol de archivos. Lo que tengo que hacer ahora es
pedir algo. ¿Qué quiero usar? ¿Sí? Hago una petición. Virome, acá está. Hago una petición, ya sea conectarme a una impresora o eh, una carpeta. Digo carpeta porque, bueno, esto viene del lado de Windows donde los directorios son carpetas. Entonces lo que hago yo, tengo que mandarle qué recurso quiero acceder, para lo cual tengo que identificarlo. ¿Cómo se identifican? Con el famoso barra, pero encima barra al revés. El nombre del servidor que tiene SMB y el nombre del recurso. ¿Sí? Por ejemplo, hay un servidor que tiene cosas compartidas, una impresora y una carpeta que se llama carpeta. ¿Sí? A lo cual el servidor va a responder, primero, saber si existe o no, ¿sí? El recurso, si está la impresora o la carpeta, existe, si tiene ese nombre. Y primero, si el session ID es, como ya inicié la sesión, si el session ID tiene permiso para acceder a eso, se fija. Si lo tuviera, lo que hace, me da un 3ID, ¿sí? Un identificador del árbol de directorio que va a compartir o la impresora que va a compartir. Ese es el cuarto de los elementos que pondría ahí, ¿sí? Perdón, de esos 4 es el tercero. El cuarto, la verdad que yo busqué, no sé para qué, que decía IDX, era adicional, quizá para alguna funcionalidad extra, la verdad que no la he visto. El tema es que después, cada vez que yo voy a acceder a esto, lo que hago es usar ese ID en los requerimientos, y como ya lo había validado y es válido ese, me va a dar lo que necesite, o compartir un archivo, o la impresora, o modificarlo, o actualizar un archivo, o agregar a esa carpeta, cosa por el estilo, ¿sí? Entonces, el mensaje que va es con X, y sería TID Connection, X, no sé, el X no sé por qué así se llama, TID Connection, y el TID Connection Response. O sea, si yo me quiero conectar a un nombre válido de impresora, por ejemplo, y este valida que está bien, me da la respuesta que está todo ok y yo podría imprimir ahí, ¿sí? Básicamente ese es el formato de este protocolo. Es bastante primitivo, no se crean que es algo muy sofisticado porque es de los 80, pero básicamente es así. Primero negocian el dialecto o la versión. Segundo, intentan autenticarse, en este caso con dominio o con controlador de dominio o sin controlador de dominio de Windows. En Samba, en nuestro ejemplo, va a ser sin controlador, entonces intenta autenticarse con un usuario y clave que tenga el servidor de SMB. Y tercero, el cliente le pide, quiero usar la impresora, quiero agregar un archivo, quiero leer un archivo, entonces, bueno, hace thread connection. Una vez que lo conecta, ya a partir de ahí, cuando conectó el recurso, ya ahí lo puede utilizar el cliente. Creo que no me queda ningún otro de estos, ¿no? Ah, bueno, eso. Bueno, eso es letra muy chiquita, pero son algunos de los dialectos distintos que soporta. Esto fue hasta el 2000. Es el CIF, es el 2000 cuando le cambiaron de nombre al dialecto en Microsoft, y en vez de llamarle SMB al protocolo, ahora le llaman CIFs. Pero fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 dialectos hasta el 2000. Creo que ahora hay un par más. Eso es todo respecto a cómo es la función del protocolo SMB. Acuérdense que el objetivo es compartir recursos. Bien, ¿dudas, preguntas de esto? Por lo pronto no. Yo sí, la verdad que no entiendo. Nosotros vamos a escribir comandos en la terminal de SMB para poder compartir cosas. No, porque tendrías que hacerlo en binario. La verdad que si fuera orientado a ASCII, por ejemplo, como SMTP o como HTTP, lo podrías hacer.
En este caso es orientado como DNS a bits. Este bit, me vuelvo, mirá, perdón. Por ejemplo, el comando tiene, bueno, acá sí tiene un byte, pero después los estados podrían tener distintos bytes. Y esto está orientado entonces a bit. No tenés forma de escribir, de hacer un telnet de ese puerto y poder escribir algo en ASCII. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, al igual que DNS, un comando que le pasa opciones y hace cosas. En el DNS, por ejemplo, era host o, ¿cómo se llamaba el otro? Dig. Claro, dig, que no lo usamos, pero podría ser. Y lo que nosotros vamos a usar acá es una utilidad de Linux que se llama SMB Client, que básicamente es un cliente de SMB. Hay otra utilidad que vamos a usar que se llama SMB Spool, que es un cliente de SMB, pero para manejar impresiones. Y lo que podemos usar también es en Nautilus la opción de ver en la red recursos de una máquina y ponemos, en vez de poner HTTP o FTP o lo que sea, ponemos SMB // Eso, bueno, lo vamos a ver en la práctica. Pero no tengo forma de hacer un telnet y tirar estos comandos. Claro, esa es mi pregunta. No, lamentablemente no, porque al no ser, claro, una cosa. claro, porque al no ser ASCII no tengo forma de escribirle comandos de esa manera. Bueno, creo que nos alcanza, porque me acaba de avisar que tenemos 10 minutos, pero vamos a ver lo bueno de Samba que es la implementación. Bueno, ahí se los muestro. Acá. Ahí está. Bien. Samba es una implementación libre de SMB. Se hizo un poco usando ingeniería inversa de qué hacía propiamente cada dialecto de SMB y se programaba con código fuente abierto. Implementan bastantes cosas. Implementa servicio de compartir archivos e impresión. Eso lo hace un demonio que se llama SMB. Implementa también autenticación de usuarios y autorización de recursos. Lo hace el mismo demonio de SMB. Hay dos demonios más, que uno hace resoluciones de nombres de NetBIOS. ¿Se acuerdan? El NBNS, que lo hace ese, que en este caso nosotros no lo vamos a usar. Y también anunciar los servicios y los recursos y los nombres que tiene cada servicio, que eso también lo hace el NMB, que eso no lo vamos a usar porque tiene que ver con NetBIOS. Y hay uno que no lo agregué acá, que los servicios da de Domain Controller, de Windows. Si yo quiero tener una red de Windows, como les decía más temprano, donde yo tengo un controlador de dominio, y Active Directory. Active Directory y Domain Controller son servicios que podrían tener una red de Windows, donde el Active Directory es parecido a un LDAP, que me sirve para autenticar usuarios. Bueno, esos tranquilos no los vamos a usar acá, no los vamos a usar en esta clase. Vamos a ver básicamente cómo yo en una red que tenga máquinas Windows podría tener una máquina Linux que me permita compartir archivos a impresión y cómo es el manejo de autenticación. Solo vamos a trabajar con este demonio, ¿está? ¿Dónde están las configuraciones? Como siempre en el etc hay un directorio que se llama Samba y básicamente hay un archivo que se llama smb.conf. Esa es la configuración por defecto. Yo con el comando que está acá al lado, perdón, entre paréntesis, lo que puse es que puedan verificar, porque por ahí si no tiene una versión estándar de Samba, quizá el archivo de configuración lo lee de otro lado. Con esto podrían verificar cuál es el directorio o el archivo de configuración en donde lo está leyendo.
Eh, Samba es bastante más nuevo que DNS, que DHCP, entonces el archivo de configuración es mucho más lindo para el usuario. Es más, tiene algunas herramientas como por ejemplo TestParm, que lo que hace verifica que esté correcta la sintaxis del archivo de configuración. Sí, eso lo puedo correr en cualquier momento, no reinicia ni para el servicio, solamente verifica la configuración y me muestra qué es lo que está actualmente corriendo. ¿Está? Después, ¿cómo hago para arrancar y parar el servicio? Bueno, service, el nombre, start, stop, restart, status. En este caso tenemos el NMBD, en NetBIOS Claro. no vamos a usar, este que sí vamos a usar, y la otra opción es Samba Active Directory Domain Controller, que ese tampoco vamos a usar. ¿Sí? En definitiva, este va a ser el que vamos a usar nosotros todo el tiempo. Pero les cuento que están los otros porque se puede configurar. Sí. Cuando decía estaba hablando de autenticar nombre, perdón, usuario, contraseña y dominio, era con Active Directory para un servidor. Exactamente. La tercera opción. En realidad con Domain Controller. Active Directory es, sí, también sirve para autenticar, pero da otras funcionalidades más. Generalmente está metido todo lo mismo, Active Directory y Domain Controller en el mismo controlador de dominio de Windows, sí. Pero eso es para autenticar contra un controlador de dominio de Windows. Pero si no lo han visto, no se hagan problema. O sea, confórmense o alcanza ahora para saber que existe y que se podría configurar. Bueno, ustedes podrían configurar a Samba como un controlador de dominio Windows. Es compatible. Ajá, exactamente. Bien. ¿Qué nos vamos a encontrar en el archivo de configuración? Bueno, está piola porque tiene varias secciones y están indicadas así con corchetes las secciones. ¿Sí? Tenemos una sección global donde ahí le digo, por ejemplo, el nombre que va a tener para Samba el recurso, el servidor, qué rol va a tener, si va a ser un domain controller o una máquina común, el workgroup de Windows, qué interfaces puedo habilitar para el servicio, si deshabilito o no deshabilito el protocolo NetBIOS, el archivo de logs, una serie, obviamente como siempre, esto me permite modificar el comportamiento global del servicio. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Y los recursos que yo comparto. Por ejemplo, yo acá pongo entre corchetes mi impresora. Y podría decirle que esta directiva printable va a ser igual así. Guest OK. Si le pongo sí, significaría que cualquiera sin autenticarse puede imprimir. Si no le pongo guest OK igual no, significa que no hay que autenticarse para imprimir. Si el recurso fuera una carpeta compartida, yo le digo que se puede navegar, acá le diría que sí, que se puede imprimir, le diría que no. Bueno, acá lo mismo para los permisos, y acá podría ser que mi carpeta compartida sea read only yes, significa que va a ser solo lectura. Cuando yo quiero compartir, no sé, drivers o no sé, o programas de instalación, los puedo compartir con varias máquinas. Entonces no hace falta copiar en un USB a algo, sino lo tengo compartido ahí y desde otra máquina me conecto a ese recurso, lo uso e instalo cosas de ahí, por ejemplo. Y hay otra sección que vamos a ver más adelante, que es la sección mágica, que esta tiene 2 o 3 nombres claves que podría tener. Uno que es Homes, Printers o Printer pesos S. Por ejemplo, cuando yo pongo una sola sección Homes, cada usuario válido en el servidor Samba va a tener un recurso compartido que va a tener su home, su directorio home de Unix. Entonces, por ejemplo, si yo me lo veo con el usuario Juan, voy a tener un recurso compartido que se va a llamar Juan. En realidad no va a ser homes, yo lo voy a definir una sola vez y va a ser homes en mi archivo, pero después, por cada instancia o por cada usuario que se conecte, va a tomar el nombre y el path de su directorio de home. ¿Se entiende? Entonces no tengo que, porque supóngase yo tengo 10 usuarios, tendría que crear 10 secciones así, donde pongo acá el usuario Juan, otra sección que diga el usuario Pedro, el usuario
José, y acá adentro además validar que poner acá en cada sección el usuario válido para Juan va a ser Juan. El usuario, después otra sección que diga Pedro, y el usuario válido para la sección Pedro va a ser Pedro nada más. ¿Para qué? Para que nadie más entre a su home. Bueno, este recurso con la palabrita mágica homes hace eso exactamente. Entonces no me hace falta cada vez que creo un usuario hacer todo esto de nuevo, agregarle un recurso para él solo. Lo mismo con impresora. Yo tengo... ¿Cómo, perdón? Se me entrecortó. ¿Me repetís? Se está por cortar, Bien. Carlos. Y finalmente, bueno, printer es lo mismo con impresoras y después printer es para drivers de impresoras. Creo que me queda una sola más. Ese será un ejemplo de un archivo de configuración.